todos, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ferro y os doy la bienvenida a este vídeo sexto de la serie que he llamado Reorientación Estratégica, y el fragmento de esta reorientación que hoy traigo en este vídeo la he llamado Sobrevivir en el infierno, y creo que nos atañe a todos los virias del mundo, porque estamos todos aquí tratando de sacar la cabeza, ¿no? del engaño, a la vez que no nos queda más remedio que seguir habitando, ¿no? Habitando en una casa, habitando con la familia, generando unos recursos económicos y vinculándonos con el Valplatz, ¿no? No es casual que la propuesta de Moyano como vía de liberación para este final del Kali Yuga, sobre todo en Occidente, sea la vía de liberación de la oposición estratégica. De modo que es responsabilidad de cada uno de nosotros como virias en el proceso de despertar y de orientarnos, aprender a implementar en el Valplatz un modo de vida estratégico que nos ayude a cada uno a desarrollar su propia estrategia individual de liberación. Manteniendo esto como foco, voy a empezar el vídeo compartiendo cómo sería a un nivel social, a un nivel político, la creación de un mundo ideal que va más allá de lo que el alma proyecta como felicidad, como Arcadia, toda esta película cultural que nos han inoculado, ¿no? Para condicionarnos y para dirigirnos a la creación de una vida feliz. Pero más allá, voy a hacer una pequeña incursión en aquellos momentos de la historia en los que sí que se construyó una estructura social basada en los valores del espíritu. Y para poder entender cuál es el Valplatz actual en el que nos movemos, en este Kairos, ¿no? En este momento también histórico del final del Kali Yuga, es importante, contrarrestando la realidad y el recuerdo de ese mundo ideal, que comprendamos cuál es el mundo real, cuáles son los valores sobre los que está sustentada la sinarquía y por tanto la estructura del mundo moderno. Y una vez establecido este marco, me enfocaré en tratar de que recordemos con la sangre qué significa eso de no poner sentido, de lo que habla tanto Moyano, ¿no? En su obra, e intentaremos juntos comprender en qué se sustenta esa afirmación de que el mundo en realidad no existe, de que es toda una ilusión, para que podamos posicionarnos en un lugar interno nuevo, desde el que seguir vinculándonos con el afuera, porque no queda más remedio, pero haciéndolo sabiendo ya lo que ese afuera es y no es. Y desde ahí os ofreceré lo que para mí, desde mi experiencia, claro, siempre, y mi discernir, es el desarrollo de un modo de vida estratégico, ¿no? Para que podamos recordar, porque todos lo tenemos dentro en la sangre como guerreros, como espíritus cautivos, pero cómo poder activar y llevar al afuera, a los vínculos, a los trabajos, a la relación con el Valplatz, que sabemos que es un campus belli, que es un campo de guerra, cómo poder habitar el Valplatz sobreviviendo con la mayor alegría, puesto que sabemos que la alegría es nuestra arma, y a la vez, bueno, llevando a cabo las actividades económicas que cada uno tiene que llevar para que nuestra estrategia personal de liberación se sustente en la materia. Es un equilibrio delicado, que se trata precisamente de ir afinando a medida que vamos purificando la sangre y afinando el discernimiento, y vamos afilando poco a poco la capacidad de no poner sentido en el mundo, por un lado, y por otro, aprender a utilizar el mundo de la materia según necesitemos cada uno para nuestra propia estrategia de liberación. Y en este proceso es muy importante también determinar a un nivel interior quién es el verdadero enemigo, para que sepamos dónde debemos, como espíritus en proceso de liberación, dónde debemos poner la intención y nuestra propia potencia volitiva, ¿sí? Que reconozcamos quién es el verdadero enemigo. De esa forma, nuestra vinculación con el Valplatz, con el afuera, va a quedar siempre resignada desde el recuerdo auténtico del espíritu y de la existencia pura, que es la que debe movernos en este Valplatz. Eso sería el máximo ideal, no solamente procurarnos una estrategia propia a través de la utilización estratégica del mundo exterior, sino además que con nuestra propia presencia
sin tener siquiera intención, que el espíritu nunca se mueve desde el deseo y la intención, pero que nuestra propia presencia en el Valplatz ya fuera una bomba atómica, ¿sí? Que nuestro signo del origen fuera detonando todas las capas de malla y de falsedad que nos rodean. Una de las premisas estratégicas más importantes marcadas por el arte de la guerra es conocer siempre al enemigo. En este caso es de lo que vamos a hablar también en el vídeo, el enemigo fuera y el enemigo dentro. Pero más allá de eso, para poder comprender cuál es ese campo de guerra actual en el que hay un enemigo dentro y fuera, me voy a detener un poquito en hablar en ese mundo ideal que fue previo a toda la decadencia, la corrupción y el horror que vivimos hoy en día, y no con la idea de caer en un lamento álmico de lo que pudo ser y no fue, o de lo que fue y dejó de ser, sino invocar la nostalgia, que no es tanto una emoción del alma, sino el motor del espíritu para facilitarnos el regreso. Y si tenemos presente cómo en algunas épocas sí se logró vivir con el estandarte del espíritu por delante y por encima de todo el horror de la sinarquía, y no con la idea de generar en nosotros una esperanza que nos proyecte en el tiempo y que nos mantenga, por tanto, presas de la conciencia del demiurgo en esa proyección hacia la entelequia a la que nos lleva la cultura, ¿no? Con toda su teoría del evolucionismo. Nos cuenta Moyano en Fundamentos que cualquier sociedad sostenida sobre los valores del espíritu debería de tener un rey del grial, y ser rey del grial se es por la pureza de sangre, no tiene nada que ver con la estirpe ni con la raza. Y las virtudes de este rey del grial son el valor, la intrepidez, la lealtad, y su prestigio jamás está fundamentado en posesiones materiales. La autoridad de un rey del grial se sustenta en el carisma personal, un carisma que es transmitido al pueblo y que es sentido en la sangre por cada viria, es lo que realmente sustenta la mística de la estrategia psicosocial, y es una autoridad sostenida por la presencia del grial. Y nos recuerda Moyano, cada pueblo podría tener su propio rey del grial si la sinarquía no hubiera usurpado la función regia. Y la pregunta sería, a nivel universal, ¿podría haber un rey del grial que representara todas las estirpes hiperbóreas? Y la respuesta que nos da Moyano es que sí, que ese personaje tendría que tener una pureza indudable y una majestad incuestionable, y que independientemente de que los pueblos estuvieran o no de acuerdo en que este rey ejerciera como tal, nadie podría negar su indudable presencia. Y el único señor que puede ostentar ese título de rey del grial a un nivel global sería Cristo de Lucifer. Y en este mundo ideal, sostenido por la pureza del espíritu y que fue real en algunas épocas de la historia, junto al rey del grial estaría la figura del Mesías imperial. Y nos recuerda Moyano cómo en tiempos de la Atlántida, cuando la confusión sanguínea era total, cuando la estirpe de los espíritus hiperbóreos más puros se vio totalmente degradada, los sidas clamaron al incognoscible por ayuda, y el incognoscible mandó la promesa de la llegada de un Mesías imperial que iba a venir a restaurar la función regia, que iba a venir a restablecer la aristocracia del espíritu y a acabar con la jerarquía sinárquica. Y esta profecía se cumplió cuando el gallardo señor Cristo, Lucifer, bajó a la Atlántida y los demonios no supieron más que ejercer la magia negra para tratar de compensar la presencia de Lucifer aquí en la Tierra, en la Atlántida, y a través de esa manipulación de los planos, se generó el desastre que llevó al hundimiento de la Atlántida. Y es importante que recordemos en nuestra sangre esta figura del Mesías imperial, que es el rey de los reyes del grial, porque solamente entendiendo eso vamos a entender el intento de la sinarquía, por imitación, de traer a un Mesías hebreo. Pero antes de adentrarnos en el mundo real, en contraposición a este mundo ideal que estoy tratando ahora, me detengo un poquito en hablar de lo que habla Moyano también en Belicena, cuando se refiere al imperialismo grecorromano, y se refería a cómo los valores morales de la sociedad estaban siempre a disposición del bien común, y el título que el imperialismo grecorromano daba a sus ciudadanos era el de ciudadanos del imperio. Y eso era un título muy honroso para todos, porque en ningún caso menoscababa el orgullo nacional ni la pureza racial de cada pueblo contenido en el imperio romano.
Y junto a la época dorada, la reminiscencia que nos queda en la sangre de la época del Imperio Romano, tenemos el ejemplo mucho más reciente de ese movimiento político alemán llamado Kraft durch Freude, Fuerza por la Alegría. Era un movimiento enfocado en la creación de un nuevo orden social a través del fortalecimiento del nuevo hombre alemán. Y el foco de este movimiento estaba en propiciar que la clase trabajadora, que las clases más humildes tuvieran acceso a todas las actividades de ocio que hasta ese momento eran solamente propias de la clase media. De esa forma se permitía que toda la sociedad alemana estuviera siempre en una actitud alegre, en una actitud descansada, porque el gobierno tenía muy claro que necesitaba individuos sanos y motivados para ir a la guerra. De hecho, el Führer decía que era importante que todos los alemanes tuvieran derecho al descanso, a la recuperación a través del ocio, de la diversión y de la alegría, porque hacer política a lo grande requería que el pueblo tuviera nervios de acero, que pudiera mantener la calma en situaciones de estrés y la liberación que supone el pasárselo bien, el hacer actividades de ocio. Era una estrategia seguida por el gobierno para mantener a toda la población en buena forma física y emocional. Se quería realmente la alegría del pueblo alemán. Se tenía muy claro lo que hacía falta dar a las masas, y no entendiendo a la masa como un grupo informe de borregos, sino a la totalidad del pueblo alemán, que era el que tenía que sostener una mística que realmente tenía la intención global de liberar al espíritu hiperbóreo. Alemania era el epicentro de ese movimiento, por eso han querido terminar con ella. Y ya hemos visto cómo precisamente desde la Segunda Guerra Mundial, desde que Alemania perdió la guerra en este plano, ya sabemos que en el mundo del espíritu las batallas perdidas aquí son ganadas en otros cielos, pero en este Valplas el hecho de que Alemania perdiera la guerra, con todo lo que implicó, de la cancelación de ese sueño de que realmente se pudiera vivir desde los valores del espíritu, se empezó a instituir, promovido, ya sabemos por quiénes, toda la moral de la decadencia, ¿no? Y Nietzsche fue realmente el vocero de toda esta moral del buenismo, de la benevolencia, que realmente estaba anunciando el comienzo de la decadencia, sobre todo en la sociedad europea, y que hacía incompatible la vida partiendo de esa decadencia con la grandeza y la excelencia del espíritu. Y ese mundo ideal, esos atisbos de poder vivir en una sociedad sostenida por los valores del espíritu, se fue escurriendo, se fue difuminando en la creación de un mundo real, donde ya no se esperaba la llegada de un Mesías imperial, sino que se afirmaba la llegada del Mesías hebreo. Ya hemos hablado en otros vídeos sobre la tendencia del demiurgo a imitar y a copiar todo. Entonces él crea, a imitación del Mesías imperial, su propio Mesías hebreo, que no venía como el imperial a restaurar la función regia, sino a usurpar la función sacerdotal. Un Mesías hebreo que acredita su derecho por el corazón y no a través de la sangre como el Mesías imperial. Y un Mesías hebreo que es reconocido por el pueblo judaizado a través también del corazón y no a través de la pureza de sangre, como era reconocido el Mesías imperial. Y en este mundo real, entre comillas, ya desmontaremos ahora también lo de realidad, pero en este mundo en el que nos ha tocado habitar, ya no prevalece un imperialismo grecorromano sostenido por ese rey del Grial, por ese Mesías imperial, sino lo que tenemos ahora es el imperialismo que llama Moyano cartaginés anglosajón, que ya no sustenta su moral social en procurar el bien común, sino que su amoralidad está dirigida en dividir el bien común para extraer siempre un beneficio material. Y este imperialismo actual no crea ciudadanos del imperio, como el imperialismo grecorromano, sino que lo que crea son ciudadanos del mundo, que no son más que esclavos de la sinarquía, que están ejecutando el plan del divide y vencerás. Eso es lo que mueve la estructura social actual en todos los países del mundo, puesto que el imperialismo cartaginés anglosajón es el que prevalece a nivel global. La sinarquía quiere que todos seamos ciudadanos del mundo, internacionalistas, pacifistas, que tengamos la estructura psíquica dividida y que por tanto reneguemos
de nuestro espíritu guerrero y que neguemos la guerra como una posibilidad verdadera de liberación del espíritu y que nos convirtamos todos en estúpidos pacifistas, que veamos la guerra como sinónimo de barbarie. Y lo es, cuidado, la guerra que sostiene la sinarquía, la que la sinarquía promueve, es una guerra sucia, es una guerra burda, es una guerra hecha por las almas y para las almas. La guerra, de esto hablé también ya en mis vídeos de la primera serie, la guerra que promueve el recuerdo del origen en nuestra sangre es una guerra divina, es una guerra de altos valores por la liberación del espíritu. Ciudadanos del mundo divididos, da igual en comunistas o en liberales, todos grandes ciudadanos, buenos ciudadanos, pacifistas ciudadanos, cuya tarea común es el dividir, y los nacionalismos que emergen en cualquier lugar del mundo son siempre la mayor amenaza para este imperialismo cartaginés anglosajón, que lo que necesita es un mundo globalizado, sin fronteras, donde un único poder controle todo. Ya sabemos que os voy a contar de cuál es el plan que se está tratando de implementar rápidamente hoy en día. Y este hombre derivado de este imperialismo cartaginés anglosajón, de este ciudadano del mundo ejemplar, es lo que Nietzsche decía que es un hombre como sinónimo de realidad, porque los hombres de hoy en día contienen toda la problemática y todo el horror de la realidad. Sí, somos herederos y co-creadores, quizás sin saberlo, de un mundo en ruinas, de ese nihilismo del que habla Moyano, que no tiene tanto que ver con el no querer vivir o no encontrarle un sentido a la vida, sino un nihilismo que tiene que ver con una represión desbocada, una censura asfixiante, una mediocridad instituida, una corrupción oficializada y un lavado de cerebros digitalizado. Todo esto constituye las bases de una sociedad asentada sobre un sistema corrupto cuyo fundamento básico es la usura, la mentira y la corrupción. Eso es lo que hay, esa es la estructura de este infierno. La cuestión es ver ahora cómo nos vinculamos, cómo desplegamos nuestra estrategia en esta situación, aprehendiendo con H intercalada, es decir, recordando en nuestra sangre cómo nuestra mayor batalla contra el Valplas es no poner sentido a la vez que vamos desarrollando un modo de vida estratégico y reconociendo al mismo tiempo cuál es el verdadero enemigo que sí tenemos que batallar a cada instante. Para poder situar en un marco más amplio esa directriz que nos marca Moyano de no poner sentido en los entes, vamos a tratar de recordar juntos en qué consiste la realidad. Nietzsche hablaba de la no realidad, decía que la humanidad tiene la costumbre de creer cosas que no son ciertas y que han sido solamente emergidas de mentes enfermas, de naturalezas disociadas de sí mismo. Y para que podamos comprender mejor la afirmación de que la realidad es solamente una ilusión y de que la ilusión por tanto no existe, en Elviria el pensamiento es producto de la psique, es producto del demiurgo y no existen varias psiques, existe una única psique colectiva, una única psicoesfera, y esa perspectiva de multiplicidad solamente nos viene dada por la psique, que además es la que trata de descodificar una realidad que por tanto es ilusoria y que no es real. Porque el espíritu, que tiene todas las miradas gnósticas revertidas hacia el yo absoluto, para el espíritu no existe el mundo real. Y en el momento en el que coloque una de las miradas gnósticas hacia el exterior, va a estarle poniendo sentido y prestando la potencia volitiva del espíritu en la perpetuación de una ilusión que solamente se sostiene precisamente a través de esa puesta de sentido. Ya nos advirtió Moyano, es absurdo ahora mismo, inútil y peligroso batallar en el Valplatz, porque la batalla se trasladó a la sangre, y por mucho que el bolchevismo internacional ha tratado de transmitir que las revoluciones son movimientos populares emergidos del pueblo para luchar contra las injusticias y derrocar a los líderes autoritarios, es todo mentira. Las revoluciones son creaciones de la propia sinarquía, tildadas de populares para que las masas las compren, ¿no? y las acepten en sí mismos, y en realidad las revoluciones lo único que hacen es reevolucionar, están acelerando el proceso evolutivo no solamente de las sociedades y de la cultura, sino de cada persona que participa en esa revolución o que recibe los efectos de la revolución.
Por tanto, tratar de salir fuera a cambiar el mundo, a revolucionar el mundo, aunque sea muy justa la gesta que queremos llevar a cabo, estamos entrando en el juego de la sinarquía, estamos favoreciendo la entelequia, la perfección final de un mundo del horror. Y recordemos que el dolor es el motor que mueve este mundo infernal, este Valplatz satánico. Así que, aunque sea salir fuera para pelear a favor de lo que uno cree justo o en contra de lo que cree injusto, en realidad es una manera de seguir instituyendo el dolor como ese impulso hacia el perfeccionamiento de los pueblos y de las personas. Y un punto muy importante a aclarar ahora es algo que nos recuerda el camarada Berserker cuando dice que el espíritu no quiere destruir el mundo. Y eso es algo que al alma le cuesta mucho, porque el alma, como hija de su padre, como hija del demiurgo, está siempre programada para la venganza, para el revanchismo. Entonces, si entramos en ese juego de decir, bueno, como el espíritu está encadenado, cuando él se libere, va a ir en contra del mundo, va a matar al demiurgo, va a acabar con la creación, ese es el planteamiento que se hace el sujeto consciente, fruto de su desorientación y fruto de su incapacidad para percibir la verdad increada. Si el espíritu destruyera algo del mundo de la materia, no sería nunca desde la intención, sino sería porque el mundo creado se ha interpuesto entre el espíritu y el origen. Porque tratemos, aunque sea complicado desde la mente, ¿no?, desde el pasú nuestro, pero tratemos de recordar lo que el espíritu en nosotros ya sabe. Y es que para el espíritu no hay encadenamiento. Y algunos diréis, o sea que todo este montaje de la sabiduría hiperbórea para declarar el encadenamiento del espíritu y para que recordemos que estamos aquí atrapados y ahora llegas y dices que no hay encadenamiento para el espíritu. Bueno, a un nivel el espíritu nunca ha dejado de estar en el origen. Lo que está encadenado al alma del pasú no es todo el espíritu, es una de sus manifestaciones, es el yo perdido. El espíritu, antes de ser encadenado, ha sido desorientado para hacerlo vulnerable a una perspectiva que lo va a parasitar. Porque a otro nivel el espíritu jamás ha dejado ni va a dejar de ser infinito y eterno. Porque si el espíritu pudiera abandonar esas cualidades, si alguien o algo en el mundo material pudiera, que es imposible, arrebatarle al espíritu su infinitud o su eternidad, el espíritu ya no sería útil al plan del demiurgo, porque la utilidad que el espíritu presta a este plan satánico es el de su potencia volitiva al servicio de la evolución del alma. Por tanto, la parasitación del espíritu requiere que el espíritu siga conectado al origen, siga con su pureza intacta, porque es eso realmente lo que va a dotar de impulso al alma del pasú para ir hacia la entelequia. Así que el espíritu está llamado no tanto a destruir el mundo por intervención, sino a deconstruir el mundo por omisión, es decir, a través del no hacer, del que voy a hablar ahora en un momento, porque es absolutamente absurdo e incoherente que el espíritu trate de acabar con lo creado utilizando el mundo creado. En el momento en el que pone sentido al mundo de la creación para tratar de destruirlo, está afirmando como existente algo que ya hemos dicho que es puro maya, que es pura ilusión. Por tanto, si el espíritu sale al mundo con ese afán guerrero, ¿no?, esa especie de distorsión o de desvío al que nos lleva la sinarquía, sobre todo a los guerreros varones, ¿no?, a querer salir al mundo, a incentivar en ellos ese espíritu de lucha genuino que tenemos como raza guerrera del espíritu, pero cuando lo traducen a lo literal, ya hemos hablado del peligro de la literalidad, y inducen a los hombres a ser guerreros y a salir fuera a pelear, estamos cayendo en el juego de la creación, estamos perpetuando el encadenamiento del espíritu, porque la potencia volitiva de lo increado está siendo puesta al servicio de algo que no existe y que solamente mantiene su ilusión de existencia a través de la puesta de sentido que le hace el espíritu. De manera que la esencia increada del espíritu que somos solamente debe existir afirmándose a sí misma, reconociendo su propia existencia a través de la mirada gnóstica orientada hacia el origen.
porque de no ser así estaría volviendo a caer en el juego demiúrgico y prestando su potencia, aunque sea para negar la existencia, estaría afirmando y perpetuando el mundo irreal de la materia. Y fijaos si hay autores con esencia hiperbórea que ya llevaban hablando de esto mucho tiempo. El propio Nietzsche decía: deja que el mundo sea el mundo, no muevas un dedo en contra de eso y permite que el que quiera degüelle, estrangule o apuñale a la gente, porque esa es la única oportunidad que ellos tienen también de renunciar al mundo. Es tremendo, pero al mismo tiempo él estaba comprendiendo la esencia y el peligro de la puesta de sentido. En este mundo pervertido e invertido, totalmente sinarquizado, sabemos que la mentira y la verdad coexisten. De hecho, esa es la estratagema mejor urdida por la sinarquía, ¿no? Siempre mezclar mentira y verdad. Y por otro lado, también se les da muy bien mezclar la esencia real del espíritu con las pulsiones y pasiones del alma. Y a la vez que el espíritu es justo y el espíritu es honorable y el espíritu quiere el bien para la humanidad, pero no el bien de la moral judaica, de la moral cristiana, de la moral de la degradación, sino el bien de la liberación del espíritu. Y con esta mezcla, la sinarquía siempre va a inducir a la acción exterior. Por tanto, como guerreros del espíritu, tenemos que tener claro que nuestra mayor arma es la no puesta de sentido, es el resguardar la potencia volitiva de nuestro espíritu para procurarnos una reorientación verdadera hacia adentro y no desperdiciar esa potencia fuera que va a ser siempre parasitada por la sinarquía para seguir sosteniendo y perpetuando su mundo podrido de ilusión. Una vez que nos hemos adentrado en cómo vincularnos con el Valplatz, sabiendo realmente qué es lo que la sinarquía quiere que hagamos y por tanto nosotros como guerreros debemos hacer justamente lo contrario, que es no poner sentido, vamos a ver ahora qué hacemos con el verdadero enemigo, porque evidentemente fuera está plagado de enemigos, ¿sí? Pero el afuera es el adentro, ya lo decía el Kybalión, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Las leyes de este universo material se mueven así en la dualidad. Y ese horror que vemos fuera es un reflejo de la lucha interna que cada viria tiene. Sí, porque sabemos que la batalla dentro es tremenda y que de la esfera de sombra emerge el instinto, el raciocinio, el sentimiento, la psique en definitiva. ¿Y qué hacemos con esa psique? No ir en contra de ella, porque en el momento en el que estamos yendo en contra, estamos poniéndole sentido y estamos fortaleciendo ese ataque interno que estamos aparentemente recibiendo. La propuesta es interponer la sangre, es quitarle sentido a todo eso que emerja de la psique. Y los ataques no cesan, es más, van en aumento. Yo, por ejemplo, lo noto ahora. La ejecución de estos vídeos, la organización del material, los 3-4 meses que llevo encerrada generando, ¿no?, todo este compartir, está acarreándome unos ataques nunca vistos. Ni siquiera en la primera etapa de mis vídeos de despiertos, despertar. Parece que cuanto más reorientado vas, cuanto más te vas acercando a la aislación verdadera del yo, ya el alma, que es el guardián demiúrgico, saca todas sus armas y va en contra de ti. Y para mí el mayor descubrimiento o el recuerdo más importante y más liberador para mi propio proceso de orientación está siendo el darme cuenta de que el alma, puesto que es hija de su padre, tiene una parte esquizoide tremenda. Y la gran trampa del ataque del alma que creemos recibir y sufrir constantemente se asienta en la confusión que tenemos con el sujeto consciente. Y os explico mi comprensión de esto. Todo ataque del alma desde dentro de uno mismo, a través de los pensamientos, de las imágenes, de los fogonazos, de las emociones, de los recuerdos, de lo que sea que genere el alma a través de la esfera de sombra, para llevarnos al drama, para recordarnos aquel dolor, para mantenernos presos de esos ciclos de sufrimiento que perpetúen la existencia de la propia alma. Esos ataques de la parte creada en nosotros necesitan la potencia increada del espíritu para poderse ejecutar. Y aquí es donde vino como ¡pah! De pronto el darme cuenta del juego esquizoide de nuestra alma,
Porque una vez que empezamos a leer, empezamos a discernir, empezamos a recordar con la sangre y empezamos a recibir esos ataques, esas voces dentro, esa agitación mental que a veces no nos deja dormir y nos tiene el microcosmos totalmente descompensado, no es más que el ataque del alma contra sí misma. Y aquí es donde viene la propuesta de que hagamos ese ejercicio de disociación, del que ya hablaré más profundamente en uno de los siguientes vídeos enfocado en el microcosmos, donde me detendré también a hablar de una propuesta de meditación para practicar esta disociación, porque recordemos que el atrapamiento del espíritu, así en resumen, muy resumido, no es más que la fusión del yo perdido con el sujeto anímico. Es la identificación que tiene el espíritu con el alma, ¿sí? Entonces, desde ahí percibimos, cuando estamos leyendo, tratando de aplicar la voluntad para seguir adelante, para seguir purificando la sangre, y recibimos esos ataques tan fuertes, creemos que es el alma la que nos ataca, pero si activamos la memoria de la sangre, si predisponemos el espíritu para recordar, nos vamos a dar cuenta de cómo es posible que el alma, que la psique, que es nuestra parte creada, cómo la parte creada, material, infame, va a poder atacar a nuestra parte increada, infinita, eterna. Es ridículo. El espíritu no forma parte de este mundo. Es el motor, está atrapado, enganchado al alma, claro, y fusionado con el alma. Pero el espíritu está fuera, está en el origen, nunca ha dejado de estar allí, ¿sí? Entonces, el alma no tiene ninguna capacidad, ninguna posibilidad real de afectar al espíritu. Entonces, cuando entramos en ese diálogo de hay que ver mi alma otra vez, me está atacando, no me deja dormir, y el ruido y el drama que me trae, ese juego totalmente psicótico consiste en un desdoblamiento muy esquizoide del alma. Es el alma atacándose a sí misma, porque la parte de nosotros que sufre ese ataque y que recibe el ataque no es el espíritu, es el personaje, es el sujeto consciente, es Laura, Pepe, Manolo. Ellos, nosotros, a ese nivel pequeño, el yo del alma, es el que está sufriendo el ataque de la propia alma. Y es el espíritu en su confusión estratégica el que está creyendo que el ataque va contra sí mismo. Y aunque es irreal, porque el alma sí es la guardiana del espíritu, es la guardiana demiúrgica, que va a poner en cuestión la gnosis y que va a tratar de comprender algo absurdamente porque ella misma no lo puede experimentar. Nada creado puede tocar lo increado. El alma no nos puede distorsionar realmente. Esta comprensión es muy importante porque es el germen de la autoiniciación, de la aislación del yo, de disociarnos de esa parte creada que es la que genera la distorsión y la que al mismo tiempo la recibe y la sufre. Nosotros como espíritus, yo en mayúscula como espíritu, soy intocable y mucho menos por el alma creada que es el demiurgo. Bueno, acercándonos ya al final del compartir de hoy, una vez que hemos hecho un recorrido sobre cómo fue o cómo sería ese mundo ideal asentado en las cualidades del espíritu, una vez que hemos incursionado también en cómo es el mundo real sobre el que se sostiene la vida actual de todos nosotros, una vez que hemos accedido también a la comprensión de cómo la realidad se sustenta solo en la ilusión a través de nuestra puesta de sentido, y una vez que hemos identificado al enemigo verdadero y cómo en realidad no puede hacernos nada si nos colocamos desde el espíritu, ahora me voy a detener ya como desenlace final a ofreceros lo que para mí es a cada instante una puesta en práctica del modo de vida estratégico, a través de actitudes como la hostilidad esencial, como el principio del cerco, como la actitud graciosa luciférica, como el mantenimiento de la alerta de forma constante, como quitar el sentido al mundo también, y aprender a movernos en este Valplas desde las cualidades del espíritu sin actuar realmente en el mundo y al mismo tiempo actuando solo desde la acción justa. Y desde ahí la propuesta final y la necesidad de que cada viria lleve a cabo su propia estrategia de liberación y que implemente un modo de vida a nivel práctico, real y tangible que esté basado en una estrategia propia que le facilite su propia reorientación para la liberación final.
Bueno, todos estos conceptos para casi todos vosotros ya son muy conocidos, ¿no? Ya hemos hablado en otros vídeos mucho, habla mucho Moyano de esto en su obra, de la hostilidad esencial, la hostilidad que no solamente propicia la activación de este llamado primero, sino que además se convierte en un modo de vida, pues es la que sustenta esta hostilidad, nuestra vinculación con la materia, recordándonos hostiles extranjeros en el universo y aprendiendo a utilizar y a servirnos de la materia de la manera que cada uno necesite para desarrollar su propia estrategia de liberación. A la vez que con esta hostilidad vamos activando el principio del cerco, del que también hablamos ya no mucho en Fundamentos, todo el tema de la arquémona, que sí, se puede también, si se quiere, practicar con ejercicios, con el tema de las runas, pero mucho ojo con esto, también incursionaré en el peligro o en la culturización que hay respecto a todo el tema del cerco y de las arquémonas en uno de los siguientes vídeos dedicados a la culturización de la gnosis, ¿no? Pero más allá de eso, la activación en el viria, que tiene que ser efectiva, de ese tiempo y espacio propio, sí implica la creación de un cerco estratégico que nos vaya protegiendo de alguna forma y aislando también del Valplatz. Y a medida que vamos leyendo y activando en la sangre el recuerdo del origen, vamos también siendo capaces de activar más y más en nosotros, no desde la fuerza, no desde la intención, sino a través de la concesión y de la gracia del Paráclito, la actitud graciosa luciférica, esa gracia interna de la que también hablaré en uno de los siguientes vídeos, que va a ser nuestra arma para cancelar toda la tensión dramática que los símbolos sagrados y que el Valplatz, a través de sus arquetipos, nos va a traer constantemente, ¿no? En esta batalla interna que todos luchamos. Y junto a estas herramientas de la hostilidad, del principio del cerco, de la gracia luciférica, por supuesto, en el modo de vida estratégico no puede faltar la alerta. El guerrero verdadero es el que está siempre alerta a los caprichos del alma. Hemos estado milenios en un surco al que nos han metido toda la estructura arquetípica, ¿no? Toda la programación del pasú dirigida a la concreción de la entelequia, y toda la cultura funciona de forma magnética, nos va a llevar siempre a ese surco, nos va a tratar de devolver una y otra vez a los ciclos dramáticos. Por tanto, la alerta no se puede perder en ningún momento. Y por supuesto, junto a todo esto, lo que ya he hablado en profundidad hace un rato sobre el quitar sentido al mundo creado, pero cuidado, no caigamos en los extremos también. Quitar sentido no significa ignorarlo todo. Cada viria tiene la responsabilidad de llevar a cabo su propia estrategia de liberación, y eso implica necesariamente tener un trabajo o una fuente de ingresos y vincularnos materialmente con el exterior. La cuestión es poseer lo que cada viria necesite para su liberación, para su estrategia, pero que esas cosas no te posean. Croy hablaba de que para la creación del tiempo y del espacio propio del viria es muy importante tener en el Valplatz el menor número posible de posesiones materiales, porque puesto que el tiempo y el espacio están unidos, si tenemos muchas posesiones fuera, muchos coches, muchas casas, o algún coche o alguna casa además, de alguna forma estamos creando una vinculación con el exterior, ocupando más espacio fuera y privándonos de ese tiempo propio que vamos ganando a medida que vamos también soltando la vinculación material con el entorno. Entonces es ahí un equilibrio un poquito complicado a veces entre vivir cómodamente teniendo lo que cada uno necesite sin caer en abundancia ni en exageraciones materiales para que la materia no termine poseyéndote a ti. Y por supuesto en el desarrollo del modo de vida estratégico que cada viria debemos ir desarrollando en nuestra vida está el ir relacionándonos, vinculándonos, actuando en el mundo siempre desde las cualidades del espíritu, y debemos estar muy alertas para que estas cualidades esenciales del espíritu no sean fagocitadas por el alma y puestas al servicio de la evolución de la entelequia, que eso es lo que le encanta hacer el alma, tomar todo lo puro, utilizarlo para su propia evolución, y de esta forma puede tomar el orgullo para convertirlo en soberbia, puede tomar la cualidad pura del espíritu de la lealtad y convertirla en fanatismo,
o el valor convertirlo en imprudencia, ¿sí? Así que las cualidades del espíritu no debemos mantenerlas solo en una verborrea lingüística que nos haga creer que somos hiperbóreos porque utilizamos palabras del espíritu, sino que realmente las cualidades del espíritu encarnen a través del cuerpo, que sí, sabemos que es nuestra parte creada, pero a medida que el yo del espíritu va tomando el comando sobre el alma y el cuerpo, nos convertimos en bril y vamos actuando en el mundo desde la esencia y la pureza del espíritu. Junto a la no puesta de sentido, esta emanación del bril genuina a través de las acciones puras del espíritu es nuestra mayor arma contra este infierno. Y junto a la hostilidad, a la gracia, al cerco interior, a la alerta, a la no puesta de sentido y a la activación de las cualidades del espíritu para desarrollar nuestra estrategia en el Valplatz, Moyano nos habla en la historia secreta de la Thule de dos tipos de acciones, la acción física y la acción interior. La acción física es la que brota del guerrero, la que tiene una manifestación visible en el mundo de la materia, que es a la que nos induce al mismo tiempo la sinarquía. La sabiduría hiperbórea no recomienda esta acción, a no ser que esté en el marco de la mística hiperbórea y a no ser que esta acción emerja de la sangre pura, porque de otro modo una acción en el mundo, en este final del Kali Yuga, va a ser muy fácilmente capitalizada por el enemigo. La acción a la que nos invita la sabiduría hiperbórea es una acción interior, que tiene más que ver con una actitud psicológica y que no tiene relación con una contemplación pasiva al modo de las meditaciones que vienen de Oriente y a la que nos induce también la sinarquía. Tiene más que ver con una actitud contemplativa que se ha tornado pura potencia. Es quietud y al mismo tiempo es acción en potencia. Es la quietud del arco tensado esperando a lanzar la flecha. Es un estado de alerta irreversible. Y aquí planteo una paradoja que para el alma puede ser irreductible. Las paradojas las odia el alma, pero son la posibilidad que tiene el espíritu de salir de ese blanco-negro, de esa dualidad psíquica a la que nos lleva la mente racional del pasú. Porque si por un lado la sabiduría hiperbórea y la esencia del espíritu nos inducen a que no actuemos fuera, sino que la acción sea interior, al mismo tiempo, como me recordaba el camarada Quinto, uno puede no actuar en el mundo y al mismo tiempo actuar desde la acción correcta. ¿Y qué significa esto? Si, por ejemplo, alguien ha sido ofendido o uno tiene que poner un límite o decir que no, o hablar su verdad, o exponer la mentira, o defenderse de un ataque, uno realmente puede actuar, pero tiene que actuar en el kairos del honor. En el momento en el que ejecutamos una acción en el exterior, no hablamos de una acción de ir en contra de la sinarquía. Si la acción que ejecutamos está sostenida en el honor, estamos saliendo de la acción del tiempo macrocósmico. Y ahí estamos dejando de participar en la creación del demiurgo. Cuando tratamos de intervenir en el Valplatz, cambiándolo, mejorándolo, revolucionándolo, que es a lo que nos induce la sinarquía, y desde donde muchos virias están confusos queriendo ir a luchar fuera, ahí estamos perdidos. Pero si nos referimos al honor y en un momento dado ejecutamos una acción desde ese kairos atemporal sincronístico, desde el que se mueve el viria con su tiempo y espacio propio, uno puede poner los puntos sobre las íes si hace falta, uno puede cortar una cabeza si hace falta puntualmente, porque no está implicado en el tiempo macrocósmico, porque no está sujeto a las leyes naturales de causa-efecto del karma. En este recorrido que hemos ido haciendo juntos al final del vídeo, tratando de recordar cuáles son las actitudes del viria despierto que le facilitan la implementación de su propia estrategia de liberación, ahora llego al punto en el que hay que hablar de la estructura material que nos tiene que sostener en el Valplatz para que cada viria pueda llevar a cabo su propia estrategia individual. Y por supuesto en este juego podrido, en este juego invertido y satánico en el que estamos, el dinero es lo que ayuda a tener una casa, a poderse vestir, a poder tener un coche y desplazarse, poder comer, etc., ¿sí? Cuando la SH llega a la vida de cada uno, es responsabilidad de cada viria ver
de qué forma puede seguir haciendo lo que hacía antes y qué cosas quizá tiene que dejar para siempre y qué cosas puede resignar. Yo he ido compartiendo desde el primero de mis vídeos de la serie Despiertos, Despertad, me abrí a lo que para mí supuso la SH y desmonté ante vosotros todo lo que era mi propio chiringuito espiritual, lo que era mi sustento económico, y os compartía cómo lo dejé todo, porque en ese momento, fruto de una hostilidad quizá no bien encauzada todavía, fruto también de la desorientación que yo tenía en ese momento, porque hacía pocos meses, muy poco tiempo que la sabiduría hiperbórea había llegado a mi vida, yo elegí, casi sin saber ni cómo, fue mi espíritu el que me indujo a eso, a dejarlo todo. Porque como ya os comenté, yo estaba un poco al servicio de las terapias, de la sanación y de una espiritualidad shambálica que estaba favoreciendo a la sinarquía. Por tanto, ante la posibilidad de seguir sumando la potencia de mi espíritu a ese juego, yo decidí dejarlo todo. Y ahora, a toro pasado, puedo darme cuenta de que seguramente no fue la decisión más acertada, pero sí fue la que pude tomar en ese momento, alineada al máximo con la coherencia, que es desde donde trato de moverme siempre en todo lo que hago. Y os cuento todo esto no para crear pena, ni generar ningún tipo de vinculación anímica con vosotros, sino como un ejemplo de qué hace el Viria, en este caso yo, cuando la sabiduría hiperbórea llega a tu vida y tienes que resignar todo, darle la vuelta a todo y aprender a resistir, puesto que ya te reconoces atrapado y te reconoces cautivo en un infierno. Tenemos que aprender a resistir utilizando la materia y al mismo tiempo generando hostilidad hacia ella. Es que no es nada fácil el equilibrio. Yo en ese momento, hace año y medio, cuando lo dejé todo por la sabiduría hiperbórea, me pudo la hostilidad, pero no supe ser estratégica, porque ya hemos hablado de que el espíritu de entrada no es estratega, se mueve por pureza, se mueve por acción pura, y desde ahí me moví yo. Durante este año y medio yo he estado totalmente enfocada en la sabiduría hiperbórea, primero generando todos los vídeos de las series anteriores, ahora desde hace 4 meses dedicada exclusivamente a generar el material para estos vídeos en esta serie, y no he estado generando ingresos. Tampoco he tenido un estado de salud que me haya permitido estar en el Valplatz buscando un trabajo de 8 horas, no he podido sostener eso a nivel físico y gracias un poco al sostén de mi familia he podido salir adelante. La situación es que ahora yo no puedo seguir contando con esa ayuda de forma indefinida y estoy siendo llamada de alguna manera a empezar a generar recursos o a volver a generar recursos como hacía antiguamente con mis terapias y con lo que sabía hacer, ¿sí? Y aquí es donde entra todo lo que he estado hablando hasta ahora. Tenemos que aprender a ser estratégicos, a servirnos del mundo de la materia, y si la manera de estar en el mundo, teniendo una casa, teniendo un coche, pudiéndonos vestir con los mínimos gastos posibles, es trabajando, haciendo lo que cada uno sabe hacer. Evidentemente el mundo profesional está también muy pervertido, muy tintado de alma, ¿no?, por todas partes, pero lo que es genuino es el poner a disposición de los otros lo que cada uno sabe hacer. Lo ideal es que todos pudiéramos trabajar en cosas que nos gustan, que son una manifestación del espíritu. Algunos pueden y otros no. La cosa es que el Viria, en proceso de reorientación, tiene que tratar de darle a los otros lo que venga de su espíritu. Y en este caso, lo que yo sé hacer es acompañar. Tengo también otras habilidades y otras capacidades que me han llevado a ser docente de español durante casi 2 décadas, pero que ahora mismo ya eso está fuera de mi órbita, ¿no? Y la cuestión es, si yo lo que he sabido hacer durante 15 años como terapeuta ha sido acompañar, eso es lo que estoy ofreciendo ahora de nuevo. Y, evidentemente, todo pasado por el tamiz del espíritu,
Porque si yo antes acompañaba a través primero de lo físico, ¿no? Con masajes de todo tipo, luego ya trabajando en lo etérico, en lo astral, con los registros acásicos, hasta llegar a los delfines, ¿no? Un poco haciendo un resumen rápido de mi recorrido terapéutico, no tengo ya ninguna intención de que mi acompañamiento esté enfocado en sanar, en mejorar, en ningún tipo de intervención terapéutica. Se trata más bien de acompañar y de utilizar a mi favor en este caso lo que es mi propio designio, que es lo que hacemos todos en realidad, ¿no? ¿Para qué sirve la astrología o la herramienta del diseño humano o del eneagrama? Son todos maneras de clasificar las personalidades y las estructuras del pasú. Y aunque sabemos que no somos eso, tener un mínimo conocimiento de eso, si lo tenemos, no se trata de ponernos a estudiar nada de esto ahora, pero si ya lo traemos de nuestra época de nueva era, vamos a ponerlo al servicio. Y si yo sé por mi designio de nacimiento que mi facilidad y algo que no puedo evitar es meterme en procesos muy plutonianos de muerte constante y renacer, de bajar a los infiernos y emerger renacida y además traer lo que yo he sido capaz de transmutar a través de mi propio proceso normalmente muy duro y complicado, transmutado para que otros se beneficien de eso, si eso es lo que me condiciona como designio pasú, lo voy a poner al servicio del espíritu y voy a ofrecer acompañamiento para que los camaradas, los virias, que sientan en un momento dado que necesitan una mano, que necesitan un espejo donde mirarse para ver reflejada la voluntad pura que necesitan para seguir adelante en su momento, para eso está el acompañamiento. Es totalmente legítimo y necesario que cada viria se responsabilice de su modo de vida, de su estrategia económica para poder llevar a cabo la estrategia individual de liberación y que ponga al servicio de los otros lo que sabe hacer. Y yo sé escuchar, sé acompañar, sé estar en silencio y que desde mi presencia, evidentemente nadie está totalmente orientado en este infierno. Yo no me estoy erigiendo como la más orientada ni pretendiendo llevar a nadie a la liberación para nada, pero sé, porque lo he vivido al otro lado, que cuando uno, como diamante puro, tiene ya algunas capas pulidas y limpias de barro y de karma y de historia personal, puede poner al servicio de otros camaradas esa parte propia que está ya más orientada y que puede facilitar que el otro recupere el recuerdo del sí mismo. Aquí, por supuesto, hay un riesgo y es el de caer como terapeuta en el arquetipo, en la fagocitación del héroe, del salvador, de la despierta virias, y yo tengo eso muy presente. No olvidar ante mí misma que lo primero soy yo, que lo importante es que yo me libere, pero también sé para lo que he bajado a este infierno, porque algunos recordamos que hemos bajado aquí voluntariamente y yo he venido a hacer esto. Y claro que para mí quizás sería más cómodo tener un trabajo al uso fuera de las cámaras y tener mi estrategia en silencio y aquí paz y después gloria. Pero yo no he venido a este mundo ni por la paz ni por la gloria. Yo he venido a instaurar la verdad en mí y en la medida en la que pueda a través de mi palabra instaurarla en mi entorno y ayudar a que otros la recuerden dentro de sí, eso es lo que voy a hacer. Y claro, mezclar esto que es puro, que es increado, que es la esencia de cada uno, está muy mal visto en el mundo de la espiritualidad mezclarlo con el dinero. Yo que he sido terapeuta 15 años, he tenido también que atravesar ese egregor tan tremendo que está en el mundo de la espiritualidad y que nos hace creer que somos mucho más espirituales si vivimos en la pobreza o en la carencia económica. Y tampoco hay que irse al extremo, ¿no?, de un Deepak Chopra que cobra 300 euros por una sesión, pero también hay que hacer valer el tiempo de cada uno. Y yo a nivel particular ya atravesé ese programa y yo lograba vivir de mis terapias y de mi acompañamiento en el momento mío de la terapia cetácea y me iba bien. La cuestión ahora es, ¿qué pasa con la sabiduría hiperbórea? Tenemos la directriz de Moyano de que no se lucre con la sabiduría hiperbórea. Y eso está alineado, al menos yo así lo percibo en mi sangre, con la verdad del espíritu, porque la verdad que todo viria está llamado a despertar en sí a través de la gnosis y de los textos de Moyano,
nunca debe estar sujeta a un condicionamiento económico. Moyano lo decía muy claro, la sabiduría hiperbórea tiene que ser gratis para todos porque no puede privarse a ningún viria de la posibilidad de su propia liberación. Por eso él puso a disposición del mundo sus libros gratis. La cuestión aquí, ya sabemos, otros movimientos sí que lucran con el legado de Moyano, editando los libros o creando un merchandising que al final culturiza la gnosis, ¿no? Llevar todos los símbolos o convertir todo un poco en un juego y en un cómic, ¿sí? Como siempre, la línea que divide la verdad de la mentira y que divide en este caso el lucro con la legitimidad económica es muy fina. Solamente el discernimiento proveniente de la sangre pura nos puede ayudar a diferenciar lo que es lucrarse con la sabiduría hiperbórea de lo que es cobrar por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu bagaje, por tu experiencia como acompañante, por tu salud, por tu cuerpo, porque eso en este caso es lo que yo pongo a disposición del camarada que está delante de mí cuando llevo a cabo una sesión de acompañamiento. Lo importante es no perder nunca la referencia de los libros de Moyano, y si algo llevo haciendo desde el primero de mis vídeos es siempre incitando a la lectura. Cuando muchos me escribís y me decís, he visto tus vídeos 2, 3 veces y todavía no he empezado a leer, yo siempre recomiendo, vale, si ya mis vídeos te han despertado, han sido el primer zarandeo, ponte a leer, busca la orientación verdadera que está solamente en los libros de Moyano. Y eso no significa que cada uno de nosotros, como virias en proceso de orientación, no debamos ofrecer a los demás lo que cada uno pueda tener de depurado y de clarificado en su sangre a través de su propio proceso de orientación. Y algo que he descubierto hace poco y que es lo que me ha llevado a ofrecer las sesiones privadas de acompañamiento y a ofrecer también la posibilidad de que quien quiera haga una donación para que yo pueda sostener esta actividad, porque para mí generar el material de estos vídeos me lleva semanas y meses, que me quita de buscar trabajo fuera. En este año y medio he trabajado 2 o 3 meses en una clínica de estética y he estado limpiando cuartos de baño. Y no se me han caído los anillos. El espíritu es eterno. La dignidad del espíritu es intocable. Nada mundano ni desagradable del mundo de la materia puede afectar a la parte regia, a la parte divina que somos. Así que si tengo que salir al Valplatz a volver a trabajar de cualquier cosa, lo voy a hacer. Pero si ahora reconozco y recuerdo que yo he venido aquí a hacer esto que estoy haciendo en estos vídeos, si no recibo una compensación de parte de los que reciben mi compartir, no puedo sostener esta actividad mucho más tiempo y tendré que salir allá afuera a buscar otro tipo de trabajo. Si lo tengo que hacer, lo haré. Pero yo pretendo en este punto reclamar para mí misma la actividad que sé que mejor refleja la esencia de mi espíritu, y es el darme voz a través de este compartir, y es el poder ofrecer acompañamiento a quien así lo requiera. Había empezado a decir hace un momentito y me he derivado hacia otro lado, que algo que he descubierto hace relativamente poco y que me ha ayudado a reconducir mi relación con el dinero y con la situación de vida que tengo ahora mismo, es el haber descubierto cómo el alma se traviste de espíritu. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Es uno de los ases en la manga que tiene nuestra parte demiúrgica, ¿no? Hacerse pasar por espíritu y colárnosla por ahí, ¿no? Y en este caso, el año y medio que he estado, digamos, ajena al mercado laboral, por decirlo de una forma, ¿no? Totalmente imbuida en la sabiduría hiperbórea, el no estar recibiendo ingresos para mí era algo del espíritu, puesto que sentía que estaba siendo leal a la directriz de Moyano de no vincular nunca la sabiduría hiperbórea con el dinero, ¿sí? Por tanto, yo sentía que estaba dentro, ¿no?, de un camino que estaba siendo indicado para, bueno, no pervertir o no tergiversar el legado de Moyano. La sorpresa un poco ha sido cuando hace relativamente poco, ya en un acto un poco así de desesperación, de decir, bueno, si tengo que seguir en este infierno y tengo muchos dones que ofrecer, ¿qué pasa que esto no me está generando los recursos mínimos para sobrevivir, ¿no? Y justo ese día,
una mujer, una camarada que no conozco de nada, había empezado a ver mis vídeos, me escribe y bueno, pues me comenta que me quiere hacer una aportación, una donación a cambio de, bueno, de la ayuda que le ha supuesto el visionado de mis vídeos, y me pide además cita para una sesión privada de acompañamiento. Para mí eso fue una respuesta clara. A veces las respuestas del espíritu vienen, ¿no?, en boca de otros, son para ti, lo que pasa es que toman forma fuera, ya sabemos que en realidad el afuera no existe, ¿no? Y en ese momento supe que me estaba indicando mi propio espíritu: abre la posibilidad de que te hagan donaciones y retoma la actividad del acompañamiento. Para mí fue un replantearme todo de forma muy profunda, porque no quiero caer en la incoherencia, ¿no? Lo dejé todo por lo que yo creía que era verdad y ahora no estoy reculando, no estoy echando marcha atrás, no me estoy desdiciendo, estoy resignando mi propia situación y aplicando un discernimiento nuevo. Y yo creía que era el espíritu el que me estaba diciendo: no te atrevas a proponer el recibir ningún tipo de compensación económica por tu acompañamiento, porque eso sería, bueno, pervertir un poco la indicación de Moyano. Pero era el alma, era el alma la que me quiere llevar a la ruina. Tenemos que comprender que cuando despertamos a la realidad del espíritu y se activa la hostilidad esencial y declaramos internamente, ya sabemos que fuera no sirve de nada, pero declaramos internamente la guerra a las potencias de la materia, uno de los flancos por los que el demiurgo nos ataca es el tema económico. Otro es el tema de la salud, es decir, lo más denso, el cuerpo y los billetitos verdes que nos permiten jugar a este juego macabro, ¿no? Pero es la realidad, estamos aquí. Entonces, el alma va a tratar siempre de atacar al guerrero hiperbóreo a través de la carencia. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije: se acabó. Yo no necesito ostentación, yo no necesito vivir con prácticamente nada. Tengo una vida muy sencilla, pero yo no he venido aquí a perpetuar el karma de la carencia y del sufrimiento y de la angustia por no tener lo básico. Yo ya mi parte de karma la he cubierto y lo que le quede a Shambhala por darme en esta vida va a ser solo Dharma. Esa es mi decisión, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que estar muy alertas para ver cuáles son los caminos a los que nos lleva el alma, y muchas veces, por el egregor del que hablé antes, creemos que somos más espirituales o más hiperbóreos en este caso, cuanto menos tengamos, que en parte es verdad, pero sin rozar la carencia, porque tan álmico es engordar al sujeto consciente, a nuestro sujeto histórico, a través de la pertenencia de coches, de casas, de cosas en la materia, como irnos al extremo de no tener lo mínimo para vivir. En los dos casos, el alma está dirigiendo el juego. El espíritu nunca se va a los extremos. El espíritu siempre elige el camino del medio. Recordemos Tiro de Ingibur, como el camino que conduce a la Plaza Tao es el camino del medio. Los extremos siempre los toma el alma. Y tanto si nos lleva a la ostentación y a tener una vinculación excesiva con lo material y por tanto a ser poseídos por aquello que poseemos, como si nos lleva al otro extremo de no tener lo básico para subsistir, en los dos casos el alma está ganando. El espíritu es el que tiene que reclamar para sí mismo, para el sujeto consciente, incluso para la parte nuestra creada, que aún tiene que comer, que aún tiene que cubrir su cuerpo con ropa porque si no, no podría sobrevivir a la intemperie. Tenemos que reclamar sin ningún tipo de apego, pero reclamar lo básico para vivir con dignidad. Y esa fue la comprensión profunda que tuve de cómo el alma se estaba travestiendo de espíritu y cómo es mi responsabilidad y mi deber desde mi esencia darle la vuelta a la historia y decir: vale, ahora voy a hacer valer mi tiempo. Y no estoy hablando, por supuesto, del intercambio que tengo con muchos de vosotros a través de WhatsApp, de Telegram, de mails, que eso siempre lo haré, bueno, de forma desinteresada, por supuesto, y en un intercambio de recuerdos que nos nutre a todos. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya
quien me pide un acompañamiento profundo, que me cuenta su vida entera y requiere, bueno, una presencia más íntima cerca de él o de ella en ese momento para que pueda atravesar ciertos baches en su proceso de orientación, ¿sí? Entonces, en un momento dado, uno tiene que hacer valer su tiempo, la entrega que está ofreciendo a los demás. Es nuestro deber volver al camino del centro y reclamar con total autoridad lo que nos pertenece por derecho divino, un derecho que no tiene nada que ver con las leyes naturales, con las leyes biológicas, ni con las leyes mercantiles de este infierno. Como dioses encarnados aquí, atrapados en el alma y en el cuerpo, tenemos todo el derecho a que el tiempo que nos quede aquí, y máxime si estamos entregados al camino de liberación y ofreciendo además un acompañamiento a los demás, lo material tiene que estar cubierto. Yo ya se lo dije a los sidas, si tengo que seguir en este juego, o me echáis una mano y me indicáis por dónde voy, o me bajo del juego, ¿sí? Pero como no nos podemos bajar, al menos no es mi elección bajarme, porque no sirve de nada bajarte antes de tiempo, nos iremos de este cuerpo, de este infierno cuando corresponda, pero mientras estemos aquí, lo material tiene que estar cubierto, sin ostentación, pero con total dignidad. Por supuesto que siempre hay virias con la escopeta cargada y que están deseando ver qué paso en falso das para dispararte, ¿no? Y bueno, con lo que he vivido hay muchos que me tienen ahí en el ojo, pero me río, me hace recordar el absurdo y la mentira de este teatro, ¿no? Lo que está claro es que es muy importante como virias no entrar en el juicio, no entrar a juzgar cuál es la estrategia que otros camaradas están implementando para sí mismos, porque igual que el pontífice Luis Felipe Moyano se codeaba con eminencias del mundo de la política, que desde fuera puede parecer que estaba hablando con enemigos y que qué está haciendo Moyano hablando con personajes de la sinarquía, él tenía su propia estrategia, él sabía lo que estaba haciendo. El que los virias con mayor o menor desorientación puedan no comprender la estrategia que otro viria, en este caso hablo de mí, tenga, eso no es problema del viria que está llevando a cabo esa estrategia. Quien no comprende, no comprende. Y entrar en el juicio es permitir que el alma se ponga al mando. Cuando nosotros, como virias y como camaradas, estamos aquí para apoyarnos como catena, y por supuesto, cuando uno se esté desviando hacia el alma, poderle dar una colleja hiperbórea si hace falta, que es lo que hacen los camaradas de verdad, y al mismo tiempo abrir la comprensión de la sangre para no entrar en los juicios y permitir que cada camarada implemente la estrategia privada de liberación que mejor le convenga y que más alineada esté con la esencia de su espíritu. Como conclusión final, ya para cerrar el vídeo, compartir con vosotros que la actitud que el viria podría o debería de tener respecto a los desafíos internos podría ser la que Sun Tzu habla en El arte de la guerra. Él comenta sobre el arte de mantenerse lleno y vaciar al enemigo, y habla de que el auténtico guerrero es aquel que atrae al adversario hacia su fortaleza, y cuando el adversario viene hacia ti, él se vacía de fuerza y tú te llenas, y si tú no sales de tu fortaleza, mantienes tu fuerza intacta. Y él habla de que ese es el arte de mantenerse lleno uno mismo mientras vacías al enemigo. Y es que estamos en una guerra, por tanto no debemos vaciar nuestra potencia del espíritu yendo fuera a batallar en el Valplatz, sino reconociendo dentro, como ya hemos hablado, al verdadero enemigo. Y la llamada desde la verdad y desde el poder que tenemos como espíritus increados, atrapados en este mundo material, es el poner a disposición de nuestra propia liberación los posibles ataques que recibamos, tanto del demiurgo a través del exterior, como del demiurgo a través de la esfera de sombra de la psique de cada viria. Porque cuando el viria está mirando al origen, cualquier cosa que le llegue del Valplatz, cualquier ataque, va a ser en realidad un impulso que le lleve más cerca cada vez del origen, aunque sabemos de forma paradójica que nunca nos hemos ido de ahí, pero para que nos entendamos, el regreso de ese yo perdido al yo infinito, la aislación del yo, todo ese proceso a recorrer, esa llamada a volver al origen, sabemos que va a ser saboteada una y otra vez por las fuerzas de la materia, y que el viria realmente alerta
que sabe cómo funciona el Valplatz, que conoce en su sangre la cualidad irreal de esta realidad del Maya, va a saber cómo dejar de poner sentido a los entes, va a saber cómo implementar su propia estrategia, procurándose un sustento económico que le permita la creación de ese tiempo y de ese espacio propio para su liberación, y va a utilizar todos los ataques del enemigo para aumentar su hostilidad, para afianzarse más en el yo y para orientarse más y mejor de forma gnóstica. Así que como parte de la estrategia, como estrategas hiperbóreos, en la individualidad de cada uno está aprender a utilizar cualquier ataque externo para potenciar y para afirmarnos más y más en la voluntad inquebrantable de regresar a casa. ¿Y queréis saber un secreto? Que más allá de todo lo que he contado en este vídeo, lo que realmente ayuda a deconstruir este mundo podrido, satánico de la materia, es la forma de vincularnos los espíritus femeninos y masculinos. Por eso uno de los últimos vídeos estará enfocado, con luces de neón materiales si se quiere, en las relaciones de pareja. Porque ahí está la clave del encadenamiento, el misterio de Amort lo encuadra todo. Y la manera, me recordaba el camarada Quinto, de deconstruir el mundo material creado es mejorar los encuentros entre los espíritus masculinos y femeninos, de manera que cuando se encuentren uno al otro, se recuerde su grandeza, cuide su lengua y procure finos modales, unos modales que no tienen nada que ver con la cultura degradada, con la moral cristiana, sí, y decadente, sino que se refiere a la cortesía del espíritu, a la caballerosidad genuina del espíritu hiperbóreo. El mundo será deconstruido cuando en el momento en el que se encuentre un espíritu femenino con uno masculino, él pueda ver en ella a una diosa perdida y ella pueda ver en él a un guerrero de la nobleza del espíritu. Y si de cada uno de estos encuentros, por breves que sean, se puede extraer la valentía del guerrero y la inspiración y la divinidad de la dama, ya estaremos facilitando que este mundo de ilusión empiece a desvanecerse ante nuestros ojos, porque la estrategia del guerrero no siempre tiene que ver con la lanza, con el escudo y con la katana, tiene que ver con el recordar que la mayor batalla que estamos librando es por la reintegración, por el regreso del yo a la totalidad, por la unificación de nuestra parte masculina y femenina, y que por tanto nuestra forma de vincularnos con lo femenino y con lo masculino fuera es lo que realmente ejecuta la batalla final dentro de cada uno de nosotros. Somos guerreros del espíritu, mis camaradas. Estamos llamados al regreso, estamos invocando el recuerdo en la sangre, estamos purificando y quitándonos todas las capas de olvido y recordando lo que es realmente luchar en el infierno, reconociendo el lugar del que parte cada uno y reclamando para sí mismo la estructura material que a cada cual le haga falta para poder llevar a cabo su propia estrategia de liberación. Seguimos batallando en catena, en silencio, en esa acción interior, en esa no acción, reintegrándonos cada vez más en nosotros mismos, recordando juntos. Hasta pronto.